Hola, pues estamos en el Instituto Politécnico Nacional, aquí en Tlaxcala, en el Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada. Mi nombre es Eric Ocaranza Sánchez, soy doctor en Ingeniería por parte de la UNAM y tenemos ya 7 años trabajando en el Politécnico en distintos proyectos de energías alternativas. Uno de ellos, de los más redituables y de los que han tenido mayor impacto en zonas rurales, es la producción de biogás. Doctor, muy buenos días. Hola, buenos días. Doctor, vamos a iniciar. ¿Cómo surge esta tecnología aquí en México, en el mundo específicamente aquí en México? ¿Cómo surge esta tecnología? Bueno, esa tecnología surge de las granjas. Normalmente tienen silos y junto tienen excavaciones donde colocan el estiércol para evitar infecciones. Y notaron que en temporadas de sequía, cuando había cierto tipo de incendios en los pastizales, se hacían llamaradas. Notaron que había producción de cierto gas, que era combustible, y empezaron a probar qué es lo que se generaba. Empezaron a utilizar ese tipo de construcciones, empezaron a techarlas para tratar de aprovechar el gas. Al principio únicamente ponen a asar cosas. El gran problema es que esta combustión es fétida, ¿no? Esto empezó, te estoy hablando de inicios de 1900. A partir de 1930, 40 surgen los primeros biodigestores, que eran básicamente estas mismas construcciones enterradas con un domo, que normalmente era un techo flexible, donde ya podían administrar y controlar la producción de biogás. Aquí en México el boom, más bien el inicio, fue en los 70s, cuando inicia toda la parte de biocombustibles. Empieza a producirse el biodiesel, empieza a tomar en Brasil cierta importancia el bioetanol. El biogás surge como alternativa, pero como una alternativa donde este gas podía ser utilizado para cocinar, pero la problemática para la conservación, para el almacenamiento del biogás siempre fue limitante. Así que pues lo que hacían los productores, generaban el biogás, tal vez cocinaban en ese momento y ya. Entonces, realmente era algo como recreativo. Les permitía degradar un poco el estiércol, evitando el aroma, evitando la proliferación de plagas como moscas y otros insectos, pero nada más. Es a partir de los 90 cuando ya empieza a haber una idea económica para el desarrollo de esa tecnología, y esto se lleva a cabo, para variar, en Europa. Quienes llevan la batuta son los alemanes. A pesar de que el clima en Alemania no es el adecuado para la generación de biogás, ellos son los que llevan la batuta en cuanto a tecnología. La generación de biomembranas para la producción de techos flotantes o techos flexibles, el análisis de los inóculos, el diseño de los digestores para permitir un flujo más rápido, todo es europeo. En México hay desarrollos, pero desgraciadamente una de las empresas o de las actividades económicas más castigadas pues es justamente la agricultura y la ganadería. Por lo tanto, los recursos siempre han sido un tema importante a la hora de desarrollar tecnología que va enfocada hacia estos sectores. ¿Qué pasa? Que a diferencia de otros países donde buscamos producir la mayor cantidad de biogás independientemente del costo de la tecnología, del costo energético para mantener la biota dentro del digestor, en el caso de México el principal problema es que todo esto debe ser barato, debe ser económico, debe ser rentable y puede ser pagado, y debe poder ser pagado por productores pequeños. Otro problema que se desarrolla en América Latina es que nosotros no estamos acostumbrados a aprovechar residuos. El mexicano específicamente, tenemos la idiosincrasia de que la basura es la basura y alguien más la recogerá. Por lo tanto, no vemos la importancia de lo que estamos tirando o la capacidad económica de lo que estamos tirando. Resultado, que vemos esta tecnología como algo rural, como algo de gente de campo, de gente pobre, cuando realmente lo que estamos teniendo en nuestras manos es una tecnología que nos puede generar dividendos, que nos puede generar
un desarrollo energético sustentable sin mayores problemas, porque en México y en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos un clima idóneo para desarrollar esta tecnología sin ningún agregado energético extra. Ok, doctor. En México y a nivel mundial, ¿qué tipo de aplicaciones existen? Por ejemplo, a nivel industrial, a nivel microempresas, algún caso que nos pueda comentar algún caso de éxito de aplicación de esta tecnología. Bueno, la aplicación es enorme. Finalmente estamos generando un energético. Y estamos hablando de que actualmente vivimos una crisis energética en nuestro país. Esta es una oportunidad para darle la vuelta a esa parte. Es una oportunidad, es una tecnología que nos puede hacer autosustentables. Las aplicaciones, específicamente en cuanto a energías alternativas, en cuanto a biogás, pues son infinitas. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con residuos. Estoy trabajando con algo que yo desecho y que no solo me voy a ahorrar el dinero para transportarlo, para confinarlo, con el correspondiente daño ambiental. No, lo voy a degradar, lo voy a hacer útil y además voy a quitar todas las bacterias patógenas, voy a quitar el peligro de ser un foco de infecciones y al mismo tiempo estoy generando energía, que a nivel industrial estamos generando dinero. Particularmente en aplicaciones, esta tecnología se enfoca hacia las líneas de actividad que generan este tipo de residuos o cuyos residuos son ricos en este tipo de bacterias, las bacterias metanogénicas, que son en este caso las importantes. Si bien no son las únicas, tenemos las bacterias hidrolíticas, acetogénicas, etc. Pero, ¿qué actividad nos genera estas bacterias? La ganadería. ¿Qué problema tiene la ganadería? Pues que la ganadería en nuestro país y en muchos países latinoamericanos está descontrolada. Y la devastación de bosques, selvas y un porcentaje muy importante de las emisiones de gases de efecto invernadero al medio ambiente es derivada de esta ganadería. ¿Por qué? Por la disposición de residuos a cielo abierto, por la invasión a zonas forestales para mantener y alimentar al ganado, etc. Sin embargo, el residuo de esta actividad, es decir, el estiércol de vacas, de chivos, es en sí de rumiantes, cerdos, incluso pollos. Es más, se sabe que las heces humanas son excelentes productoras de biogás. El aprovechamiento de estos residuos, que normalmente nos harían un foco de infección, nos brindan al productor, ya sea ganadero o agrícola, no solo una fuente de energía que puedo transformar en calefacción, puedo transformar fácilmente en energía eléctrica, usable en sus granjas, en sus equipos, en su vida cotidiana. Pero además de eso, tenemos una fuente de dinero con el biol. El digestato, una vez extraído el biogás, es rico en proteínas, tiene proteínas degradadas, pero tiene proteínas, es rico en nutrientes. Es lo que quiere decir. Es rico en nutrientes, fitohormonas, minerales, que aplicado en ciertas condiciones al suelo, genera un muy buen fertilizante o mejorador de suelos. La tendencia es aprovechar estos residuos después del biogás para producir fertilizantes orgánicos, para hacer fuente de fitohormonas o simplemente para agregarlo como un abono de muy buena calidad de campo, reduciendo nuevamente costos. Muy bien, doctor. Ya que estamos hablando del biogás, ¿qué es el biogás y cómo obtengo biogás? ¿Qué es el biogás? El biogás es una mezcla de gases, principalmente metano, que estábamos hablando de un 40 hasta un 60%, dióxido de carbono, y tendrá trazas de algunos otros metales. Tiene hidrógeno, tiene ácido sulfídrico, que se remueve previo a su utilización, entre otros. Principalmente es dióxido de carbono y metano. ¿Cómo se produce? Cuando nosotros tenemos una fuente de materia orgánica, realmente lo que tenemos son diferentes compuestos orgánicos. Lo que tenemos es el CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno.
El hidrógeno y el oxígeno se van a escapar muy fácilmente. Van a estar captados dentro de esta materia, formando ahora sí proteínas, formando ácidos grasos, formando diferentes compuestos o presentes en la biomasa. Durante el proceso de difusión anaeróbica tenemos un consorcio bacteriano de distintos tipos que convive al estar en ausencia de oxígeno, y que cada uno de estos tipos de bacterias generan un cambio en la estructura de la biomasa. ¿Qué hace el organismo? Él come y defeca. Sin embargo, lo que defeca va a ser útil para el siguiente consorcio y así sucesivamente. Se han establecido que en este proceso tenemos entre 3 a 4 etapas, y que una de las etapas más importantes es la inicial, que se trata de la etapa hidrolítica o la etapa ácida, donde se encuentran bacterias hidrolíticas que descomponen toda la materia. Huesos, residuos cárnicos, biomasa forestal, que básicamente es fuente de carbono, hojarasca, pastos, cáscara de semillas. Por otro lado, una biomasa residual orgánica, que básicamente es estiércol, donde están contenidas las bacterias, y van a romper toda esta biomasa, que básicamente es celulosa, hemicelulosa, lignina, la van a transformar principalmente en grasas, ácidos grasos, otro tipo de ácidos, ácidos orgánicos y minerales, compuestos un poco más sencillos, para pasar a una etapa intermedia o un grupo de etapas intermedias, donde estos residuos son transformados en ácido acético, en acetatos y principalmente hidrógeno. Algunas líneas han cortado el proceso en este punto y lo han dirigido a la producción de hidrógeno para conectarlo a otros procesos de hidrógeno, de producción de hidrógeno, para producir pilas de combustible. Después de esta etapa, donde tenemos básicamente hidrógeno y acetatos, entramos a una etapa final con un grupo de bacterias muy particulares, que son las metanogénicas, que transforman este acetato finalmente en metano y CO2, que es lo que genera el biogás. Ok, doctor. ¿Cuál es la tecnología que existe? ¿Cuáles son los equipos que existen para la producción de biogás? Pues para la producción de gas, los equipos son biodigestores. Son equipos cerrados, son cámaras cerradas, y como todo reactor, la podemos trabajar en diferentes estados. Podemos trabajar por lotes o batch, que es la manera ideal cuando se empieza a estudiar alguna biomasa diferente o cuando se quiere probar un inóculo diferente. Siempre se empieza por un estado batch. ¿Por qué? Porque, como tú sabes, lo que cuenta en batch es el tiempo, y es el tiempo real. Cargamos, alimentamos, sellamos y dejamos correr el tiempo, y vamos monitoreando mediante un muestreo especializado tanto de biogás como del efluente. Monitoreamos cómo se lleva a cabo esta degradación y cómo van desarrollándose las diferentes etapas del proceso con respecto al tiempo. Cuando nosotros tenemos un máximo en la producción de biogás o una degradación adecuada, cortamos. Y ese es el tiempo de degradación para esa materia prima, con ese inóculo, con esas condiciones de temperatura. Posteriormente pasa a un estado continuo o semicontinuo. Es mucho más útil el continuo porque es más barato, pero solo se usa solo si tenemos una fuente orgánica de desechos muy amplia que nos permita asegurar la alimentación constante de ese equipo. Siempre empezamos con batch porque el batch nos va a decir exactamente en qué tiempo tenemos que cortar. Una vez que yo sé el tiempo de degradación adecuado o el tiempo de producción de biogás adecuado, yo fijo ese tiempo y con base en ese tiempo diseño el volumen de un reactor continuo, y ahora lo que yo voy a regular es el flujo de la alimentación, y con eso yo voy a controlar el tiempo espacial. ¿Sí? El manejo de un reactor continuo, o en este caso un digestor continuo, es un poco más complicado porque yo tengo que mantener en movimiento la biomasa para evitar también problemas de difusión. Debo mantener constante el flujo, bueno, constante entre comillas, realmente son lotes, que puede ser una carga desde cada 3 horas, cada hora o cada día. Puede ser una alimentación diaria, lo cual es ideal en granjas, ¿no?
2 o 3 veces al día se carga continuamente el reactor y el reactor continuamente está desfogando o descargando a un tanque de estabilización aeróbico donde matamos ya todas las bacterias anaeróbicas y generamos el biol. Y posteriormente estamos ocupando el biogás. Ya sea que utilicemos el reactor batch o el reactor continuo, básicamente lo que tenemos es una cámara. ¿Qué es lo que tenemos que controlar? Los principales parámetros son la temperatura, obviamente el tiempo o la velocidad de carga, la presión y finalmente la cantidad de sólidos totales cargados con agua en la cámara. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir qué tan fluido va a ser el contenido de este reactor. Si nosotros alimentamos mucho más sólidos, vamos a generar un tapón donde se va a producir el biogás y tendríamos que descargar totalmente todo el reactor para volver a utilizarlo. Esto en reactores chiquitos, en reactores de granja, pues puede representar un día de trabajo. En reactores industriales, que estamos hablando de cientos de miles de metros cúbicos de carga, pues es una labor que nos puede entorpecer y llevar a la ruina como proceso. Exactamente. Ok, doctor, bueno, dentro de la experiencia que tiene o dentro de los proyectos con los que ha trabajado, ¿cuáles son las principales barreras a las que se ha enfrentado en cuanto a costos, financiamiento, acceso a la materia prima, formas de utilizar los productos, de a lo mejor comercializarlos? ¿Qué barreras actualmente se ha enfrentado con este tipo de tecnología? Básicamente son barreras pues sociales. La gente no está acostumbrada, no ve con buenos ojos el trabajar con este tipo de residuos. El aroma es un factor. Básicamente la industria que sí está puesta o le interesa trabajar con esta tecnología es gente que trabaja ya con estos residuos o que genera estos residuos. Volvemos a la industria ganadera, la industria agropecuaria, algún tipo de industria como las papeleras que de repente se interesan pero que requieren otro tipo de inóculos porque no les interesa trabajar con estiércol, ¿no? Que es lo más barato y que es lo más útil. Barreras económicas, pues que el sector normalmente no le interesa invertir mucho a esta parte, ¿no? Los residuos no le interesan, son barreras ideológicas donde no le ven mucho interés a invertirle a sus residuos, ¿no? Ya cuando empiezan a ver los productos, ven cuando empiezan a ver, pues estoy generando energía eléctrica y me está saliendo gratis todo el proceso de biofertilización, me sale gratis todo la alimentación de iluminación de mi granja o de las ordeñadoras. Es cuando le empiezan a ver como que el interés y entonces sí invierten. Pero esto es poco a poco y como te lo digo, esto es ya que tenemos un proyecto. Para iniciar un proyecto es muy difícil convencer a la gente de trabajar con esa tecnología. Barreras tecnológicas actualmente es el inóculo. No se tiene todavía, ya hay muchos trabajos, de hecho aquí en el Politécnico estamos trabajando en eso, pero todavía no llegamos a una caracterización completa de las bacterias que se están llevando a cabo o que están llevando a cabo el proceso en cada una de las etapas. Se tienen ya identificado ciertas cepas, se tienen ya las variedades de las bacterias o de los microorganismos en general presentes en el digestor, pero no se sabe exactamente cuál es la que sirve para tal carga específica. ¿Qué es lo que funciona? Y esto sirve para cualquier proceso biotecnológico, pues un consorcio. Yo meto un consorcio bacteriano, fúngico, lo meto y en grupo harán lo que yo quiero. Pero si yo quiero trasladarme o quiero llegar a un producto de inoculación químico, infalible, que sea específico para una carga o que sea general y aplicable a cualquier tipo de carga sin tener que enfrentarme al manejo de estiércol, de heces, etc., pues
todavía tenemos un trayecto largo y creo que la finalidad de un costo energético no va a llevar, al menos tecnológicamente, a ser viable el llegar a un punto así. Científicamente tendrá su mérito. Tecnológicamente nos tendríamos que ir a la parte más barata, a la parte más práctica, que sería de alguna manera tratar el estiércol, tratar estos residuos orgánicos para quitar un poco el abono, o simplemente trabajar con un empaque que no permita manchar, que no permita despedir aromas, y entonces vertir dentro de estos procesos. Las barreras tecnológicas son esas, que más bien son científicas, pero como puedes ver, las principales barreras son ideológicas, son de costumbre. Perfecto. En financiamiento, actualmente a nivel nacional, ¿existen organismos que estén financiando este tipo de proyectos, este tipo de tecnología, ya sea a nivel institucional, a nivel de investigación o a nivel de pequeñas y medianas empresas? El CONACYT lo hace. La CENER tiene programas, actualmente hay uno en ventanilla abierta, permanente, enfocado a energías renovables, donde este tipo de tecnologías compiten con otras, como la de bioetanol, como las de biodiesel, como las de biocrudo, que generan rendimientos económicos mucho más atractivos a escalas mayores. Esta tecnología sí se puede llevar a cabo a gran escala, pero la gran ventaja que tiene es que puede llevarse a cabo en traspatio. Una granja puede tener su digestor y puede proveer energía para uso doméstico, sin comercialización. Puede llevarse a cabo en unidades habitacionales, puede llevarse a cabo en terrenos de siembra, puede llevarse a cabo en mercados. Esto hace que el microcosmos al cual es aplicable esta tecnología, normalmente nos enfrentamos a costos pequeños, ¿no? Sí hay financiamiento, sobre todo de CONACYT, pero la mayoría de los proyectos se han llevado a cabo con inversión de empresas particulares. Okay. Pero pues todo es una balanza. Específicamente en energías renovables, al abrir esta tecnología, estas puertas a nuevas tecnologías, va a permitir el aprovechamiento de diferentes residuos, de diferentes fuentes, y van a emerger nuevas alternativas. Sin embargo, creo que es responsabilidad de nosotros como mexicanos, como Academia Mexicana, como población mexicana, que sigamos teniendo el apoyo para que el desarrollo de estas energías sea en México, para resolver problemas de México, a las condiciones que tenemos en México. El importar tecnologías desarrolladas para condiciones diferentes nos hace que sea caro, que no las aprovechemos bien y que terminemos exportando residuos o exportando fuentes cuando nosotros somos especialmente ricos en ello, ¿no? Sin embargo, nadie va a resolver problemas de nosotros y nadie lo va a resolver con cosas que solo tenemos nosotros. Esa es responsabilidad nuestra. Ok, perfecto, doctor. Pues ya para finalizar, ¿cómo ve el futuro de esta tecnología y cómo ve el futuro de esta tecnología a nivel mundial y aquí en México? A nivel mundial, yo creo que la parte económica va a influir mucho, y creo que una de las tecnologías que van a despuntar en estos años o en los próximos es la tecnología del hidrógeno. Las pilas de combustible van en su momento a sustituir en gran medida muchos de los combustibles, ya sea de uso estacionario en casas, a nivel habitacional, o incluso en medios de transporte. La gran ventaja del hidrógeno es que se puede producir de muchas vías: biológica, química, etc. Una de las adecuaciones a este proceso de producción de biogás es, como lo había comentado, es la producción de hidrógeno. Creo que va a haber una línea muy fuerte por ahí. Sin embargo, uno de los grandes problemas que da la globalización
son los costos de transporte. En Brasil, por ejemplo, para llevar 1 litro de diésel a una comunidad, nos gastamos 2 litros de diésel en el camión que lleva ese litro de diésel. Eso, pues si ustedes lo ven, pues no es sustentable. Sin embargo, la economía y las distancias obligan a esa parte. Entonces, otro fenómeno que se va a hacer es que la producción de energéticos deberá ser local. Y ahí es donde estas tecnologías van a levantar la mano. O que otra cosa, que esta parte, cuando nosotros logremos avanzar un poco más tecnológicamente en el manejo de estos residuos, en el manejo de estos inóculos, se va a abaratar aún más y va a poder ser aplicable incluso en unidades habitacionales pequeñas, con heces humanas. El trabajo con heces humanas es muy lento porque bueno, la problemática de infecciones lo hace una actividad con nivel de bioseguridad 2, cosa que muy pocos laboratorios aquí en México alcanzamos ese nivel, ¿no? Hay algunos en Puebla, en la Ciudad de México, sobre todo en el norte, pero eso restringe un poco la investigación, tal vez eso sea un poco, se retrase un poco también por la idiosincrasia de trabajar con heces humanas, pero por la parte de la zona ganadera y de residuos agroindustriales, creo que va a subir, sobre todo por este fenómeno donde las energías deben producirse localmente. Muy bien, doctor Eric, pues muchas gracias. Le agradezco el tiempo y todo lo que es sus conocimientos que está compartiendo con nosotros. Muchas gracias. Al contrario.